Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las sagas, imágenes, animes y medios usados en este video, crédito a sus respectivos autores. Esta historia no me pertenece, créditos a el Black King, yo solo lo traduzco, tendrán el link del Fiki de su perfil en la descripción. Capítulo 13. Metamorfosis. David salió por la puerta principal del almacén como si fuera el dueño del lugar. Ninguno de los guardias de la calle Sexta se había percatado de su intrusión, demasiado ocupados discutiendo entre ellos como para hacer su trabajo. No es que fuera a quejarse, ya que eso solo le había facilitado el trabajo, pero pensó que tendrían estándares de reclutamiento más altos, siendo tan estrictos con la disciplina militar y todo eso. Cruzando la calle y deslizándose por otro callejón, David desactivó su camuflaje y envió un mensaje a su contacto, informándole de que todo estaba solucionado. Solo un guardia sospechó algo, y fue porque tuvo que lanzar un cargador de repuesto por el pasillo para que el tipo se levantara de la silla del ordenador y pudiera descargar el software espía y salir por donde había entrado. Un trabajo limpio, desde cualquier punto de vista. Poco después, apareció una llamada en su enlace. Al parecer, el hombre quería charlar. Señor Martínez, lo saludó profesionalmente su empleador, aunque no esperaba mucho más. Padre, respondió con la debida cortesía. Cormac tenía razón sobre ti. Tu trabajo es admirable, lo felicitó el anciano, siempre el amable y gentil abuelo. David no lo creyó ni por un segundo. Gracias, hago lo mejor que puedo, respondió humildemente, esperando a que cayera el otro zapato. Sigue así y tendrás mucho más trabajo, ofreció padre, aunque David no pasó por alto la amenaza tácita. No creía que le darían la zanahoria y el palo tan rápido. Quizás era un poco pronto para especular, pero se preguntaba cuánto tardaría padre en intentar quitárselo definitivamente a su otro fixer, suponiendo que no arruinara catastróficamente un trabajo pronto. Gracias, señor, mantendré mi agenda libre, dijo cortésmente. Incluso si el hombre estaba jugando un papel secundario, tener a uno de los intermediarios más importantes de Night City de su lado era una oportunidad demasiado valiosa como para desperdiciarla. La línea se quedó en silencio por unos segundos. Consideró preguntar si había algún problema de conexión, pero antes de que pudiera hacerlo, padre volvió a dirigirse a él. En realidad, tengo algo. Me acaban de informar que un hombre con uniforme del NSPD ha empezado a disparar contra algunos de mis chicos, así como contra los vecinos. Parece que actúa solo, sin jurisdicción policial. Ve y contrólalo, y le daré la mitad de lo que le acabo de pagar. David echó un vistazo a su billetera digital y notó que era 6.000 más grande que hacía unos minutos. 9.000 más para un solo tipo era dinero fácil. Estaré allí, solo dime dónde ir, aceptó. Mi contacto te envía las coordenadas. Encontrarás tu objetivo al otro lado de la carretera de El Pinche Pollo. Date prisa. Entendido, obedeció, finalizando la llamada y conectando las coordenadas que recibió a su LPS antes de reactivar su camuflaje y despegar con un salto. Llegó poco después, tras haber tomado la ruta directa por los tejados, y pudo oler la sangre derramada mucho antes de verla. Con vistas a la calle desde lo alto de un edificio ruinoso, la escena tampoco le decepcionó. Varios vehículos que circulaban por debajo de la autopista habían volcado, algunos de los cuales habían caído sobre algunos desafortunados civiles, bloqueando el acceso a la intersección desde el oeste. Cadáveres destrozados se alineaban en el interior del bloqueo improvisado, brutalizados hasta el punto de ser irreconocibles, con la sangre esparcida por toda la calle. Restos en llamas salpicaban el lado este de la carretera, incluyendo los restos destrozados de un coche de policía, tras el cual se encontraba un hombre con un uniforme manchado de carmesí, con el rifle firmemente en la mano, agitando el cañón como si aún estuviera rodeado. El rifle mismo estaba aún más ensangrentado que su ropa, especialmente en la culata. Alguien ha estado ocupado. Por lo que David pudo ver, el agente parecía estar rastreando la zona en busca de algo. No estaba seguro de qué, pero el hombre se dedicaba a patrullar el bloqueo, caminando de un lado a otro sin parar, siempre alerta. El agente movía la boca, pero David no podía entender lo que decía por el estruendo de las alarmas de los coches y las llamas rugientes que se habían extendido a una de las estructuras cercanas. Tendría que acercarse. David se dejó caer de su percha, estrellándose contra el pavimento como un meteorito, lanzando trozos de asfalto en todas direcciones al impactar contra el suelo. Se acercó a la barrera en llamas de coches volcados, sacudiéndose el polvo y los escombros que se le habían pegado, sin siquiera molestarse en activar su camuflaje óptico. Incluso con las alarmas de los coches a todo volumen y las llamas rugientes a su alrededor, no tenía ninguna duda de que la gente lo había oído aterrizar. El sigilo sería inútil en ese caso. Consideró saltarse la conversación por completo y comérselo, pero rápidamente decidió no hacerlo.
Aún no entendía del todo la situación, y aunque era más fácil consumirlo y rebuscar en sus recuerdos que intentar arrancarle una confesión honesta, probablemente era una mala idea empezar a resolver todos sus problemas comiéndoselos. Era una pendiente resbaladiza con graves repercusiones. Una sola decisión en falso y podría acabar devorando a un posible aliado. Apartando un coche de un empujón, David se coló en el círculo del policía, saludándolo con la mano, con las manos en alto y visiblemente desarmado. El policía se sobresaltó y giró de inmediato hacia él, con los ojos desorbitados y el fusil en ristre. El hombre seguía murmurando algo para sí mismo, aunque aún no entendía bien qué. Algo sobre que ellos estaban por todas partes. Difícil de decir. David apenas podía oír al tipo, que estaba allí de pie. No hay que sacar conclusiones precipitadas todavía. Dado su estado, David no estaba seguro de si obtendría alguna respuesta. El oficial no parecía precisamente estable. Disculpe, agente. ¿Se encuentra bien?, preguntó mientras se acercaba al hombre, con las manos arriba y siempre visibles. El tipo ya estaba nervioso, no había necesidad de asustarlo más y arriesgarse a un conflicto. El oficial apretó el gatillo 2 veces. ¡Mierda!, exclamó David cuando 2 balas le impactaron en el centro del cuerpo, alojándose en el torso. Se echó a un lado para evitar más disparos, recibiendo una bala en la pierna al agacharse detrás de otro coche volcado. Rápidamente expulsó la metralla de plomo que llevaba dentro mientras el agente vaciaba todo el cargador en el lateral del coche que usaba como cobertura. El arma del hombre se vació, y David se abalanzó sobre el vehículo, acortando la distancia entre ellos antes de que el agente pudiera terminar de recargar. Le arrancó el rifle de la mano y le hizo un gesto con las piernas, desplomándose como un puente en mal estado. David sujetó un brazo del hombre y le puso un pie sobre el pecho para impedir que se moviera. «Oye», ladró. «¿Para qué demonios fue eso? Estoy intentando ayudar». El oficial seguía murmurando para sí, como aturdido. Era como si hubiera perdido la capacidad de reconocer su entorno. David se preguntó qué demonios le pasaba por la cabeza. ¿Ciberpsicosis? «Bueno, en serio», insistió David, intentando llamar la atención del oficial. «¿Qué demonios pasa? He oído que eliminaste a un par de gangons». El agente lo interrumpió golpeándole la cabeza a David, lo cual no le hizo mucho daño, pero le dejó una grieta en el cráneo, a juzgar por el crujido desagradable que oyó al chocar sus frentes. El hombre murmuraba cada vez más arrastrando las palabras, con la mirada completamente desenfocada. Las pocas palabras que pudo entender parecían ser un intento de pedir refuerzos, por lo que pudo ver, aunque dudaba que alguien estuviera escuchando. El tipo claramente no se comunicaba con nadie más. De lo contrario, la policía de North Carolina ya estaría invadiendo el lugar. Por desgracia, era improbable que el agente sobreviviera mucho tiempo con el cráneo fracturado, y el cadáver de un policía significaba que caería sobre él mucho más presión de la que le gustaba. No le entusiasmaba especialmente consumir a un psicópata, pues no estaba seguro de cómo los recuerdos del trastornado podían afectar a su propio estado mental, pero al mismo tiempo, los recuerdos de un policía podían ser útiles en ocasiones, suponiendo que tuviera suficientes recuerdos intactos para aportar algo útil a David. Además, podría contarle a padre más sobre la situación si supiera de primera mano lo sucedido. Siendo sincero consigo mismo, sentía curiosidad por saber qué llevaba a un hombre hacia la psicosis. ¿Qué impulsaba a un hombre con un plan de pensiones a enloquecer lo suficiente como para perder el control y destruir todo por lo que había trabajado? Me disculparía por esto, pero disparaste primero. David levantó el brazo y lo hundió en el pecho del hombre. Su biomasa devoró al oficial de adentro hacia afuera, convirtiendo cada trozo de carne y hueso en carne retorcida y mutable. El ciberware fue consumido de igual manera, las carcasas metálicas vaciadas y despojadas de todo lo utilizable. El débil anhelo persistente en el fondo de su mente se aquietó una vez más, saciada temporalmente. Un torrente de recuerdos inundó su mente, superponiéndose y difuminándose en una maraña de imágenes y sonidos incomprensibles. Solo los eventos más importantes eran observables. La muerte de sus padres, su boda, su ingreso en la fuerza, sus hijos aprendiendo a caminar. Todo lo demás era un borrón, una cacofonía de sonidos y olores. Pero sus recuerdos más recientes eran extraños. Algo en las últimas horas estaba mal. Como si lo que estaba experimentando no coincidiera con la realidad, y lo sabía, en el fondo, pero ya no sabía cómo ver con claridad. Solo podía ver enemigos. Delante, detrás, por todos lados, todos querían atraparlo, venían por él, le apuntaban con armas, iban a matarlo, tenía que correr, tenía que escapar, tenía que luchar, tenía que sobrevivir, tenía que matar.
No quería, pero era él o ellos, estaban todos a su alrededor, no lo dejarían salir vivo de allí, estaba inmovilizado, no había escapatoria, no iba a salir de esto, pero no se iría en silencio, mataría a todos y cada uno de ellos. Le tendieron una emboscada. Se defendió. Perdió. Murió. Fue doloroso. Lo mataría también. David se deshizo de los últimos pensamientos del hombre mientras se ponía de pie. Podría repasar sus recuerdos más tarde. La policía llegaría pronto. Necesitaba irse antes de que llegaran y lo encontraran con la plancha de un agente desaparecido en acción. Giró el arma hasta dejarla irreconocible y la arrojó a los escombros en llamas, luego se escabulló hacia un callejón y huyó de la escena, mientras las sirenas ya sonaban en la distancia. XXXX el crujido distintivo de una botella de tequila al abrirse llenó su apartamento. El fuerte olor a alcohol quemado inundó el apartamento mientras David se servía una copa. Los recuerdos del oficial, Brian Rosenstock, recordó, estaban peor de lo que temía. No sabía qué esperar al consumir al ciberpsicópata, pero esperaba que los recuerdos fueran al menos algo comprensibles. Aún visibles, pero distorsionados por la aflicción que se había apoderado de él, la verdad aún enterrada en algún lugar de su interior, capaz de ser descifrada con suficiente esfuerzo. Eso no era en absoluto lo que había encontrado. Grandes fragmentos de los recuerdos del hombre simplemente habían desaparecido, como si se los hubieran arrancado de la cabeza. Al repasar su pasado, David descubrió que varias memorias se interrumpieron abruptamente, para comenzar con la misma rapidez días, semanas o incluso meses después. Algunos días estaban completos e intactos, pero muchos más estaban fragmentados e ininteligibles, si no completamente desaparecidos. Y la situación empeoraba con cada recuerdo que pasaba. Solo su infancia temprana permanecía remotamente intacta. Más extraño aún, muchos de los recuerdos más recientes del hombre eran descaradas invenciones. Una especie de estática o película sobre el paisaje los denotaba como condenablemente antinaturales, sin ninguna indicación clara de cuándo los había experimentado Rosenstock. Los falsos recuerdos existían completamente por sí solos, en los espacios vacíos de su mente, flotando en la soledad donde algo más había vivido. Otros se superponían a sus recuerdos verdaderos, no ocultando del todo la verdad, sino obstruyéndola, como ver un holo vídeo a través de otro. Ni uno solo encajaba bien. David bebió su bebida distraídamente y se sirvió otro vaso. Nada tenía sentido. Nada cuadraba. Cuanto más indagaba, más difícil se volvía reconstruir una cronología coherente. Ni siquiera los recuerdos falsos lograban formular una historia consistente. Todos parecían ser de épocas diferentes. Algunos incluso de personas distintas. David casi se preguntó si el hombre habría adquirido la capacidad de robar recuerdos como él, pero descartó rápidamente la posibilidad. Su propia biología robaba vidas enteras, mientras que los recuerdos falsos de Brian eran fragmentados e incongruentes. Parecían que le fueron insertados. David se levantó del sofá, dejó su vaso en la mesa artificial y se dirigió al baño. Se había sumergido demasiado en los recuerdos. Necesitaba conectar con la tierra. Abriendo el grifo, ahuecó las manos y se lavó la cara, saboreando el frío en las mejillas. La sensación lo ayudó a reafirmar su identidad, recordándole quién era y sacándolo de los recuerdos confusos en los que era tan fácil perderse. A David no le había resultado tan difícil separarse de los recuerdos de los otros mercenarios que había devorado, ni de los del doctor. Quizás algo en los recuerdos falsos, mezclados con los reales y fragmentados, le dificultaba determinar dónde terminaba él mismo y dónde empezaban ellos. Tendría que evitar ahondar en esos recuerdos en un futuro próximo si quería mantener la confianza en su identidad. Entonces se miró en el espejo y, mientras el rostro demacrado y angustiado de Brian Rosenstock lo miraba, se dio cuenta de que quizá ya no estaba tan seguro de su identidad. David se llevó lentamente la mano a la cara, recorriendo la mandíbula con las yemas de los dedos y palpando la barba áspera y espesa que nunca le había crecido sola. El hombre del espejo hizo exactamente lo mismo, incluso con la expresión de desconcierto que sabía que también estaba poniendo. El hombre era él, David lo sabía, pero todavía le costaba creerlo. Podía sentir la histeria filtrándosele hasta los huesos. Ya no era David Martínez. Estaba atrapado como el oficial Rosenstock para siempre. O se convertiría en la siguiente persona mentalmente inestable a la que devorará, atrapado en un ciclo infinito de nuevas identidades. Rezaba desesperadamente para poder volver a ser él mismo, con los párpados cerrados, esperando contra toda esperanza que Dios o su madre pudieran oírlo. Solo quería que esta pesadilla terminara. Ya era bastante malo haberse convertido en un monstruo. Ahora era un monstruo que nadie reconocería. Al abrir los ojos de nuevo, David sintió un alivio inimaginable al ver respondidas sus oraciones.
El rostro hundido de Rosenstock había desaparecido, y en su lugar estaba su rostro familiar. Se desplomó contra el lavabo, casi rompiendo a llorar de alivio. Al menos alguien allá arriba seguía cuidándolo. Dejó que las emociones lo invadieran, dejándolas fluir antes de recomponerse lentamente y mirarse al espejo una vez más. Su ropa se fundió con su piel casi inconscientemente, dejándolo desnudo y expuesto. Por primera vez desde la muerte de su madre, se miró de verdad. Decir que su cuerpo le resultaba desconocido era quedarse corto. El tono de piel era correcto y su rostro bastante similar, pero nada más en su cuerpo le recordaba su aspecto anterior. El adolescente bajo y escuálido que recordaba había desaparecido hacía tiempo, y en su lugar había algo más parecido a un arma de guerra que a un joven. Alto, delgado y peligroso, David podía ver cómo cada músculo se estiraba y contraía bajo su piel. Las venas de sus brazos eran tan oscuras que casi creía que bombeaban aceite en lugar de sangre, y su masa muscular se ondulaba y se desplazaba al flexionarse y contraerse, condensándose allí donde forzaba el cuerpo. Intentó alejar la masa sobrante de los músculos bajo tensión, solo para ver si podía, pero inmediatamente las venas bajo su piel se alzaron como zarcillos de biomasa, por lo que abandonó el intento prematuramente. Claramente, aún carecía de un control completo sobre sí mismo. Tras calmarse un poco, David reflexionó sobre lo que acababa de ver en el espejo. Nunca lo había pensado, pero era evidente que su biología podía imitar más que solo cyberware y recuerdos. Pero podría transformarse a voluntad, como con su cromo replicado, o se requerían circunstancias específicas para que ocurriera. Y el proceso de clonación era solo superficial, o también podía copiar otros rasgos. Solo hay una manera de saberlo. Sumergiéndose de nuevo en lo que quedaba de los recuerdos de Rosenstock, David se concentró en las experiencias que lo formaron. Su familia, sus colegas, sus juramentos, sus juicios. Como un asunto sin resolver lo impulsó a convertirse en detective. Como la pereza de los altos mandos lo impulsó a ascender con la esperanza de cambiar el departamento desde dentro. Cómo forjó una estrecha amistad con otro detective prometedor y cómo se enamoró de una mujer que conoció en un puesto en el barrio japonés. Y ante sus ojos, su piel se retorcía y deformaba, reacomodándose macabramente hasta que Brian Rosenstock volvió a ser el hombre del espejo. Ver la cara de otra persona en el espejo todavía lo asustaba, siendo sincero, pero ahora que entendía que era algo que podía controlar, David podía observar la transformación con mayor objetividad. Siendo francos, el potencial de esta habilidad era prácticamente inigualable. Entre la transformación y los recuerdos, no había organización, círculo ni refugio en el que no pudiera infiltrarse. Al poder imitar algo más que la apariencia de las personas que consumía, nadie podría saber que estaban cerca de un monstruo con la piel de otra persona, en lugar de la persona que creían que era. David tenía el presentimiento de que los altos mandos de la Blackwatch ya sabían todo esto. De ser así, tendría sentido que estuvieran dispuestos a arriesgar la atención de Arasaka para rastrear Night City en su busca. Si Arasaka descubría su verdadero potencial, no se detendrían ante nada para capturarlo o replicar los experimentos que lo crearon. Mierda. Se interrumpió David, sorprendido. Recordaba cómo sonaba la voz de Rosenstock desde su perspectiva, pero oírla salir de su propia boca era surrealista. No solo el sonido, también. Las vibraciones de sus cuerdas vocales eran radicalmente diferentes a las suyas. En realidad, esto es algo así como jodidamente Nova. Si antes pensaba que sus habilidades de infiltración eran increíbles, ahora no tenían paralelo y ya tenía una idea de cómo ponerlas a prueba. Puede que los recuerdos de Rosenstock sean inútiles, pero el NSPD casi con toda seguridad tenía un registro de sus rutas de patrullaje, así como de cualquier llamada que pudiera haber hecho. Si David pudiera acceder a ellos, tendría una mejor idea de dónde había estado Rosenstock y qué hacía antes de su repentino ataque de ciberpsicosis. Con eso, podría rastrear los pasos del hombre e investigar qué le había sucedido mientras patrullaba. El único problema era que el brote psicótico del agente Rosenstock fue un suceso bastante público. Masacrar una intersección no era algo discreto, y si todos los Valentino lo sabían, la policía sin duda también. Presentarse en comisaría como alguien que había tenido un brote psicótico notable hacía apenas unas horas bastaría para despertar muchas sospechas. Aunque no asumieran necesariamente que se trataba de un impostor con la cara de Rosenstock, intentarían encerrarlo en una sala de interrogatorios. Necesitaba que alguien más lo hiciera por él. David le estrujó el cerebro al hombre, buscando entre recuerdos fragmentados e incompletos de su tiempo en la policía, intentando encontrar a alguien aparentemente lo suficientemente honorable o leal como para arriesgarse por un compañero de placa.
Al principio no le vino nadie a la mente, pero finalmente apareció un rostro. Un hombre calvo, profundamente bronceado, con un solo pendiente de turquesa y un ojo cibernético. Menudo detective. No recordaba el nombre. David agradeció a Dios que los vínculos personales de Rosenstock no hubieran sido demasiado dañados. Revisando los contactos del hombre, finalmente lo encontró mediante identificación facial. Por lo que Rosenstock recordaba, era famoso por seguir pistas, incluso si eso significaba enfrentarse a algunos de los altos mandos en busca de la verdad. Si había alguien en el departamento dispuesto a ayudarlo en las narices del jefe, ese era él. Solo tenía que convencerlo. David se preparó mentalmente y pulsó el botón de llamada, esperando a que respondiera la llamada. Miró distraídamente el icono de transmisión, contando las revoluciones mientras repasaba mentalmente lo que sabía del tipo. Tras 5 vueltas, contestó, Brian. La voz vacilante del detective resonó en su cabeza. El hombre parecía mayor de lo que recordaba. ¿Eres tú? David tragó saliva. Hora del espectáculo. Hola, River, saludó, añadiendo suficiente trino a su tono para replicar adecuadamente la paranoia de Rosenstock. ¿Cómo demonios estás vivo, hombre? El departamento te declaró a cero hace unas horas. David rió nerviosamente. Oye, necesito tu ayuda. No podemos hablar aquí. No sé quién podría estar escuchando. Nos vemos en casa de Tom en 20 minutos. No, balbuceó River, visiblemente desconcertado por la repentina sorpresa que acababa de lanzarle. Un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Sigues en la policía? No puedo explicarlo ahora mismo, lo interrumpió David, sin darle tiempo a pensarlo. Necesitaba que River se desestabilizara si quería que todo saliera bien. Estaré en casa de Tom en 20 minutos. Date prisa, no puedo quedarme mucho tiempo, Brian. Espetó el detective, intentando recuperar el control de la conversación. Eres el único en quien puedo confiar, River. Nos vemos pronto. David colgó la llamada antes de que River pudiera decir otra palabra. El anzuelo estaba puesto. Ahora solo faltaba ver si el detective picaba. XXXX se sentó en el rincón más alejado del restaurante, con el uniforme de policía hecho jirones a propósito, cubierto por un abrigo grande y destartalado que usaba específicamente para dar la impresión de que intentaba pasar desapercibido. Lo había cogido de una tienda de ropa de segunda mano de camino hacia allí, ignorando las repetidas llamadas de River. Solo después de 5 o 6 llamadas sin respuesta, el hombre captó el mensaje. David pidió un café solo mientras esperaba, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre Rosenstock y River. Nunca fueron socios, pero habían colaborado en al menos algunos casos relacionados con el asesinato de otras insignias y ciertos cuerpos. Ward era competente, pero su terquedad le había granjeado una buena cantidad de enemigos en el departamento, a pesar de la lealtad general que se fomentaba entre los de placa. Él y el compañero de Rosenstock rara vez se llevaban bien, por lo que David pudo ver, pero el compañero de Rosenstock había sido bastante vago, así que eso era prácticamente una conclusión inevitable. Sin embargo, no recordó el nombre de su compañero, ni tampoco su destino. Otra cosa que preguntarle a Ward. Al poco rato, el hombre del momento entró en el restaurante con la gracia de una tormenta repentina que azota la costa, con su grueso abrigo ondeando a sus espaldas. Recorriendo con la mirada el local, Ward lo miró fijamente y se dirigió rápidamente a su mesa como un misil guiado por calor, despidiendo al camarero con la mano mientras se sentaba frente a él. El viejo cuero artificial crujió y crujió bajo su peso, delatando una mejora cibernética que, de otro modo, no habría sido evidente con solo mirarlo. Probablemente por eso llevaba el abrigo a todas partes. ¿Dónde has estado, Brian?, preguntó el detective, claramente no muy dado a las bromas. David bebió otro sorbo de café, con los ojos muy abiertos, fingiendo ser el hombre asustado que huye. Hola River. Me alegra verte. Ha sido un día difícil. Sí, parece que sí, reconoció River, mirando su abrigo robado, con algo casi de lástima en su único ojo orgánico. ¿Qué pasó? ¿Por qué dicen en la policía que te pusieron a cero? Joder, sí lo sé. No he revisado no sé. Desde lo que me pasó, probablemente, dijo David encogiéndose de hombros. River frunció el ceño, y pequeñas líneas de tensión le recorrieron la frente. ¿Qué quieres decir con qué pasó? ¿No te acuerdas? No, dijo David. Para ser sincero, probablemente no recuerdo muchas cosas. Me desperté en el UO de esta mañana temprano. Las noticias locales decían que había un placa ciberpsicópata circulando. Supongo que era yo. Eso también lo informó la policía, coincidió Ward. Pero ahora pareces cuerdo. ¿Sabes cuánto se te perdió ahí arriba? David negó con la cabeza, rascándose la barbilla. Se devanó los sesos buscando el recuerdo más reciente e intacto de Rosenstock.
Mi compañero, dijo finalmente. Sigue vivo, ¿verdad? River hizo una mueca al oírlo. Hudson. Sí, el muy cabrón sigue vivo. Ya lo reasignaron, por lo que oí. Tomó otro sorbo de café, asintiendo con incertidumbre. Sí. De acuerdo. Lo último que recuerdo creo que fue el caso de la calle 6. Tú también trabajabas en él. Bride o algo así. La expresión de River se tornó mucho más preocupada. ¿El caso de Junen Bride? Creo que sí. Mierda, maldijo River. Eso fue hace más de un año. David parpadeó. Joder, asintió. ¿Por qué no regresas a la policía? Puedo responder por ti si me necesitas. Demonios, Hudson probablemente también lo haría. David negó con la cabeza inmediatamente. No puedo. Como dijiste, ya lo reportaron. Si regreso, sabrán que estoy vivo. River entrecerró los ojos, una vez más como el detective testarudo. ¿Quiénes son ellos? David se encogió de hombros. Quien quiera que haya manipulado mis recuerdos, probablemente. ¿Crees que alguien te jugó una mala pasada? Preguntó River. ¿Qué te hace pensar que no tuviste algún episodio de ciberpsicosis? Hasta donde sé, los episodios ciberpsicóticos no implantan recuerdos falsos en las personas. Muy bien, ahora me estás tirando de los cables. River le dirigió una mirada poco impresionada. Ojalá lo fuera, suspiró David, desplomándose y mirando su taza medio vacía. Pero desde esta mañana, he tenido recuerdos de cosas que sé que no hice. Simplemente, no sé, están flotando en mi mente, totalmente fuera de lugar. No tienen contexto. Y entiendo que mis recuerdos estén un poco destrozados ahora mismo, pero no creo que sean míos. Es imposible. No sucedieron, punto. ¿Estás completamente seguro? Preguntó Ward, con la preocupación empezando a llenar su mirada orgánica. Parecía que, después de todo, estaba llegando a algo con el hombre. Sí, confirmó. El detective exhaló con fuerza y se recostó en la cabina roja brillante. La preocupación y la sospecha se reflejaban en su rostro mientras miraba fijamente la taza de café frente a él, repasando cada dato que le habían dado y luchando por llegar a una conclusión. Por favor, suplicó David, con la voz entrecortada para intentar obtener la última gota de compasión posible. Solo necesito mi ruta de patrullaje y a qué hora me escondí. Eso es todo. Puedo encargarme de ahí. Pero necesito averiguar qué me pasó. River se mordió el interior de la mejilla, incapaz de mirarlo a los ojos. David vio que su determinación se quebraba. No hay garantía de que aún quede alguna evidencia para cuando vayas a investigar. Sí, pero es la única pista que tengo, se encogió de hombros. Guarda sintió, entendiendo. ¿Qué piensas hacer si no encuentras nada? No lo sé, admitió David. Ya se me ocurrirá algo. Alguien tuvo que haber visto algo. River lo pensó durante otro minuto y solo se detuvo para agradecerle al camarero por traerle una taza de café extra. De acuerdo, finalmente capituló con una expresión sombría. Te ayudaré. Pero infórmame directamente de cualquier cosa que encuentres, o te rastrearé y te llevaré a la comisaría yo mismo. ¿Entendido? Entendido, dijo David con una sonrisa, esta vez sinceramente aliviado. Obtener esa información habría sido un fastidio si River no hubiera accedido. Te avisaré si me entero de algo. Bueno, entonces me voy. Te enviaré los datos cuando los tenga. River se levantó, sacó la billetera del bolsillo del abrigo y arrojó algunos E10 sobre la mesa para el café. Cuídate. Lo haré, mintió David entre dientes, terminando su café antes de salir también de la cabina. Y de nuevo, gracias, River. Te lo agradezco mucho. Ward resopló con desdén. Agradéceme diciéndome lo que encuentres. Me pondré en contacto contigo. El hombre salió del restaurante sin decir otra palabra. David salió del restaurante por la puerta del personal de cocina, ignorando las protestas de los chefs mientras los empujaba y salía por la puerta trasera. Solo cuando la puerta se cerró tras él, se dejó caer la máscara. Brian Rosenstock se fundió en biomasa amorfa mientras se rehacía su propia imagen, y David Martínez volvió a existir. Había considerado brevemente no investigar los recuerdos del tipo. El destino de Rosenstock no tenía nada que ver con él personalmente, solo lo había conocido por un trabajo. Los recuerdos destrozados de un policía cualquiera no tenían nada que ver con él. David tenía asuntos más importantes de los que preocuparse. Sin embargo, reflexionar sobre la condición del hombre le trajo un recuerdo a la mente, uno de Joseph Cooper. El agente de Blackwatch, recién incorporado a la organización, había estado hablando con uno de sus compañeros, un netrunner de combate.
Cooper le preguntó si estaban desarrollando algún truco para borrar la memoria de las personas o algo similar para operaciones encubiertas y evitar así el contacto con testigos, y le dijeron explícitamente que no había forma de alterar la memoria de una mente orgánica con ninguna tecnología conocida, y mucho menos con un cyberdeck. Esa conversación ocurrió hace más de una década, y la tecnología había mejorado desde entonces, pero el principio seguía siendo el mismo. Era imposible alterar una mente orgánica solo con cibernética. David le envió un mensaje de texto rápido a Lucky solo para asegurarse de que eso seguía siendo cierto. La forma en que formuló su respuesta le hizo pensar que creía que había tenido un cortoncar todo el camino hasta la academia, pero confirmó que ninguna tecnología de la que hubiera oído hablar podía alterar deliberadamente la memoria de alguien. Era posible alterar los dispositivos visuales y auditivos de una persona lo suficientemente cromada, y un netrunner también podía dañar el cerebro de su víctima, sobrecargando cualquier ciberware craneal que pudiera tener, pero no había garantía de qué partes del cerebro serían alteradas o dañadas por tal ataque. Los hackeos no eran lo suficientemente precisos como para permitir al usuario controlar qué partes afectaban, lo que significaba que lo único que conocía que podía acceder a los recuerdos era, bueno, él mismo, el arma biológica indefinible cuyas capacidades ni siquiera él comprendía del todo, un arma biológica fabricada por Blackwatch. Y claramente no era yo el único experimento en el que estaban trabajando. Sentía que empezaba a comprender el verdadero alcance de los objetivos de Blackwatch. No estaban construyendo un arma biológica para convertir a la gente en monstruos devoradores de hombres, como creía inicialmente. Estaban creando la fórmula para un superespía, alguien capaz de infiltrarse a la perfección en cualquier corporación, cualquier gobierno, y extraer información precisa devorando al objetivo correcto y ocupando su lugar durante el tiempo que fuera necesario para obtener lo que necesitaban, ya fuera la información en la cabeza de la víctima, acceso a alguna base de datos o instalación, o la proximidad a un objetivo más valioso. Y por eso Blackwatch tiene una seguridad tan estricta. Los mantienen a todos fuera del circuito principal porque los altos mandos sabían perfectamente que serían un riesgo si algo se filtraba. Fue agradable tener finalmente una respuesta a una de sus preguntas, pero eso no hizo que fuera menos molesto tener que buscar soluciones. Pero fuera cual fuera la tecnología de memoria que usarán, y cómo funcionará, era claramente incompleta. Lo suficientemente buena como para simular un episodio de ciberpsicosis, pero no lo suficiente como para alterar convincentemente la memoria de otra persona. En su fase actual, era estrictamente una herramienta de difamación y borrado de testigos. Era solo cuestión de tiempo hasta que desarrollaran una versión más sofisticada, y si se sentían cómodos usándola con un agente del NSPD, dudaba que Brian fuera ni de lejos la primera persona en la ciudad en la que la hubieran usado. Era una forma demasiado conveniente de destruir y desacreditar a cualquiera que se acercara demasiado a sus operaciones como para que no abusaran de ella. Sin duda, más y más víctimas se verían afectadas cuanto más tiempo se les permitiera vagar por la ciudad sin impedimentos. Sin embargo, más importante que la garantía, era una pista. David ahora tenía una idea de sus métodos, y si River lo ayudaba, tendría una ubicación. A partir de ahí, solo tenía que seguir el rastro que tan amablemente le dejaban. El virus bajo su piel ondulaba con anticipación. David sentía la tormenta que se avecinaba en el aire, la presión que aumentaba constantemente contra su cráneo. La recibió con los brazos abiertos. Un paso más cerca de la verdad. Capítulo 14. Prepárense para el impacto. 2 horas después, River le devolvió la llamada con una ruta de patrullaje y la última ubicación conocida, con fecha y hora. La ruta de patrullaje de Brian abarcaba una parte importante de Elwood, desde el extremo norte de Wellsprings hasta el sur de Glen, dando la vuelta justo antes de cruzar a Kingsview. No era el único policía que patrullaba esas zonas, aunque pocos solían aventurarse tan al sur en la práctica, si mal no recuerdo, lo que en este caso seguía siendo sospechoso. El informe indicaba que la última vez que Rosenstock se registró fue en el extremo noroeste del Glen, aproximadamente 3 horas antes de que padre informara a David del incidente ciberpsicópata. Desapareció poco después, e incluso después de su reaparición, el rudimentario software de rastreo no notificó al departamento su ubicación, lo que los llevó a declararlo muerto incluso antes de que el artículo ciberpsicópata saliera en las noticias. Brian ni siquiera había reportado nada sospechoso antes de desaparecer del mapa. Según su última actualización, el AO solo había estado en silencio unos minutos antes. David no sabía qué pensar, salvo que era bastante sospechoso que Rosenstock no hubiera reportado nada antes de desaparecer.
Las placas reportaban todo, incluso las infracciones de estacionamiento. Tendría que hacer un poco de trabajo detectivesco por su cuenta. David llegó al último paradero conocido de la gente a primera hora de la tarde, con el sol aún alto en el cielo. Solo habían pasado unas 6 horas desde la muerte de Rosenstock, pero aún era tiempo de sobra para que cualquier posible agresor limpiara el lugar de pruebas mucho antes de su llegada. Y ciertamente el lugar estaba limpio. Los callejones industriales, fríos y ásperos de las afueras del centro de la ciudad estaban sorprendentemente vacíos hoy, desprovistos de su población habitual de drogadictos con sobredosis y cerebros desorganizados entre la basura acumulada y los andamios de construcción a medio terminar. Justo fuera de la vista de los puestos callejeros empapados de neón y las oficinas corporativas que se alzaban orgullosamente a un par de cuadras de distancia, lugares como este eran lugares de reunión comunes para personas sin hogar y delincuentes por igual, y verlos tan desolados era increíblemente inusual. El zumbido distante de los aparatos de aire acondicionado montados toscamente en las paredes ennegrecidas del rascacielos muy por encima de su cabeza solo acentuaba aún más el extraño silencio que se había instalado en la zona. Incluso la calle adyacente no tenía tráfico alguno, algo casi inaudito en Night City. Alguien debe haber bloqueado esta calle. Quien quiera que lo hubiera hecho debía tener serias intenciones en la zona, si estaba dispuesto a expulsar a todos y acordonar toda la calle, lo que significaba que David estaba en el lugar correcto. Solo necesitaba desenterrar lo que hubieran escondido allí. De inmediato, la entrada del estacionamiento le llamó la atención, situada bajo una de las altas oficinas corporativas de color obsidiana. Si Blackwatch era realmente el culpable, necesitaban un espacio lo suficientemente grande como para guardar sus vehículos, y lo suficientemente discreto como para que nadie se lo llevara por accidente. Un estacionamiento exclusivo no serviría, ya que solían estar expuestos al aire libre, así que un apartamento o una oficina subterránea sería la opción obvia. Sin embargo, un vistazo rápido a los monitores sobre las puertas corredizas de cristal a la vuelta de la esquina reveló que se trataba de un edificio propiedad de Arasaka. Y a menos que Blackwatch trabajara para Arasaka, David dudaba que tuvieran el valor de acampar justo delante de las narices de la corporación más poderosa de Night City. De cualquier manera, las únicas entradas que veía eran la puerta principal o el estacionamiento, y no estaba dispuesto a arriesgarse a que Saka o el NSP desenfadaran al intentar entrar en uno de sus edificios. Lo revisaría de nuevo si no encontraba nada más. El lugar más obvio para revisar era la propia carretera, más específicamente, las alcantarillas a las que conectaban. Extensas, interconectadas y prácticamente descontroladas, ofrecían la forma perfecta de atravesar Night City sin ser detectado, siempre y cuando uno fuera a pie y no le importara ensuciarse. David metió los dedos bajo la gruesa placa metálica que bloqueaba la entrada y la levantó antes de activar su visión térmica para ver si había algo merodeando por los túneles. No se le escapó la ironía de que estaba buscando a Blackwatch en el mismo lugar en el que Blackwatch alguna vez lo había buscado a él. Como era de esperar, no hubo nada llamativo viendo en térmica así, como no estaba dispuesto a adentrarse en las profundidades para explorar cada rincón y grieta, David colocó cuidadosamente la tapa y fue a investigar a otro lado. Examinó las entradas laterales y las ventanas de las oficinas que lo rodeaban, buscando aire frío filtrándose por las juntas de paredes por lo demás sólidas, extrañas diferencias de temperatura entre las distintas ventanas y sistemas de aire acondicionado defectuosos. No estaba seguro de qué buscaba, pero suponía que cualquier edificio o piso que no estuviera alquilado o utilizado por intermediarios corporativos era una posible trinchera o base de avanzada. Dudaba que algún grupo paramilitar se atrincherara en los pisos superiores de edificios tan altos, ya que les llevaría demasiado tiempo reaccionar y desplegarse sin el apoyo audiovisual adecuado, del que carecían, según los recuerdos de Cooper. Demasiado visible. Al mismo tiempo, probablemente tampoco estarían apostados en la planta baja, a menos que fuera imposible entrar al edificio sin un código de acceso. Incluso entonces, un netrunner errante podría fácilmente destapar su identidad husmeando. No, a menos que tuvieran una manera de hacerles olvidar. Nada de los pisos superiores de los edificios cercanos le llamó la atención, por lo que cambió de marcha y dio otra vuelta por los sinuosos callejones más cercanos a la carretera bloqueada, esta vez prestando atención a la planta baja en lugar de a las de arriba. Se escabulló entre tiendas vacías y plataformas de mala calidad, encendiendo y apagando su visión térmica con la esperanza de encontrar algo inusual entre la basura. Tras la segunda ronda husmeando por los callejones locales, todo empezó a difuminarse en su mente, con todas las lonas de colores brillantes y las pertenencias deshilachadas pareciendo tan similares.
Que todos abandonaran todo a la vez debió significar que fueron reubicados repentina y forzosamente, otra señal de que quienquiera que estuviera allí no quería que nadie presenciara lo que hacía. Sin embargo, algo que llamó la atención de David fueron los andamios. Eran casi tan comunes como las tiendas de campaña y los barriles de petróleo que bordeaban los callejones, pero a diferencia de las diversas pertenencias de los indigentes, todos eran casi idénticos, quizás demasiado idénticos. Casi como si todos estuvieran construyendo lo mismo. Repasó mentalmente cada callejón por el que había pasado. Tras reflexionar, todas las construcciones desoladas habían sido increíblemente similares. Hechas de aglomerado, hormigón y aleaciones baratas, con estructuras centrales idénticas y parcialmente cubiertas por una lona deshilachada. Todos menos uno. Quizás en realidad no estén construyendo nada. David activó su camuflaje óptico antes de doblar la esquina hacia otro callejón, desandando sus pasos por los laberínticos pasillos hasta que divisó el único marco que parecía tan fuera de lugar. El resto del callejón parecía igual que cualquier otro, ligeramente cubierto de basura y pertenencias sucias, muchas de ellas robadas. Sin embargo, la zona que rodeaba el singular andamio estaba impecable, como si se hubiera establecido una barrera invisible que ninguna suciedad pudiera penetrar. Algo que probablemente debería haber notado en su primera visita. Curioso por qué habían hecho tal cosa, David comenzó a rebuscar entre las pertenencias dispersas más cercanas al perímetro y, tras volcar algunos pequeños montones de basura, descubrió una maleta con la cremallera medio cerrar debajo de una pila de ropa y mantas de repuesto. Eso por sí solo no era motivo de sospecha, pero la diminuta lente que se asomaba por la abertura ciertamente sí lo era. Aún más sospechoso fue el hecho de que la lente apuntaba directamente al andamio. No creía haberlo captado sin su visión mejorada, pero la lente mate que sobresalía de la maleta estaba lo suficientemente desubicada como para que la notara, ahora que sabía lo que buscaba. El hecho de que apuntara a una estructura tan claramente fuera de lugar solo reforzaba su teoría. David apiló lentamente la ropa y la basura de nuevo en la maleta y presionó con la menor fuerza posible, intentando que pareciera que la abertura se había derrumbado por el peso de todo lo que llevaba encima, en lugar de por la interferencia externa. Dudaba que quienquiera que estuviera observando al otro lado se lo creyera por mucho tiempo, pero con suerte sería lo suficientemente largo para sus propósitos. En cuanto bloqueara el campo de visión del objetivo, David correría contrarreloj. La maleta se cerró. David corrió hacia el andamio y arrancó la lona que lo cubría, dejando al descubierto una pequeña escalera de hormigón bajo el marco que conducía a una voluminosa puerta de mantenimiento sellada. Una rejilla metálica estaba encajada en el hormigón justo encima del otro lado de la barricada. Una rejilla que antes era permeable, pero a la que ahora se le había soldado una lámina metálica en la parte inferior para bloquearla. Además, la rejilla había sido soldada a fondo al marco para que no quedaran huecos ni bolsas de aire. David no sabía mucho sobre el código de infraestructura de Night City, pero estaba bastante seguro de que sellar por completo una rejilla de ventilación no era un procedimiento de construcción estándar. Bueno, solo hay una forma de entrar. Bajando las escaleras con paso tranquilo, David se detuvo frente a la puerta, observándola para ver si había algo destacable. Nada le pareció inusual. La puerta parecía perfectamente normal. La cerradura era grande, pero todas las puertas de seguridad que había visto tenían cerraduras robustas para evitar que los criminales más delincuentes de la ciudad entraran y dañaran infraestructuras valiosas. Pero eso no lo mantendría fuera. Levantó la mano, sus dedos se estiraron como garras siniestras, y las clavó con fuerza en la chapa de acero antes de arrancar la puerta por completo de sus rieles. El metal se dobló hacia adentro, cediendo bajo la tensión con un chirrido metálico alarmante al rozar el suelo y el techo con sus bordes. Inmediatamente se encontró con una tormenta de plomo. Una ráfaga de balas atravesó el pecho de David, comenzando por el diafragma y subiendo hasta el cuello, esparciendo biomasa sobre el hormigón a sus espaldas mientras caía al suelo. Se atragantó y farfulló como un hombre que se ahoga, jadeando por reflejo mientras su cuerpo luchaba por recuperarse. Sentía las entrañas como si le hubieran llenado de aceite y le hubieran prendido fuego, y sus débiles intentos por expulsar las balas solo intensificaron el dolor. Podía oír hablar al soldado que le había disparado, pero sus palabras quedaron ahogadas por las oleadas de agonía que lo desgarraban. David no tenía ni idea de lo que le estaba sucediendo. Estaba atrapado en un ciclo de angustia perpetua, intentando repetidamente, sin éxito, expulsar lo que le habían disparado y curar las heridas, extendiendo el daño por todo su cuerpo y corrompiendo aún más su biomasa con cada intento. El pánico empezó a apoderarse de David. Los pulmones se le tensaron. Su visión se nubló. Lo único que oía ahora era un zumbido agudo, cuyo volumen aumentaba constantemente.
Su biomasa se agitaba, luchando infructuosamente contra esta nueva infección mientras lo corroía y lo destruía por dentro. No tenía mucho tiempo antes de que lo matara. No podía permitirse el lujo de entrar en pánico. Necesitaba encontrar una solución rápido. Sin idea de cómo manejar lo que acababa de golpearlo, David centró su atención en endurecer su biomasa interior con la esperanza de aislar la carne necrosada con la misma sustancia quitinosa que imitaba la estructura metálica de su ciberware para evitar que infectara el resto de su cuerpo. Las esculpió en esferas, rodeando y acorralando la carne corrupta con la masa calcificada, sellándola en secciones y separándolas mientras su cuerpo se retorcía. David contuvo la respiración y esperó. Pasó un segundo, luego 2. Aún sentía la infección royendo sus jaulas, pero parecía que no podía corromper la sustancia cromada más condensada tan rápido como su biomasa normal. Había ganado algo de tiempo. Sin embargo, las balas seguían dentro de él, su carga ya había consumido casi toda su masa sobrante, y el hombre que le disparó probablemente tenía más balas. Un par más de ellas probablemente lo dejarían inutilizable esta vez. Necesitaba expulsarlas antes de que la infección las devorara y terminara el trabajo. Pero antes de poder hacer eso, necesitaba enfrentarse al enemigo que todavía estaba frente a él. El guardia, ahora fácilmente identificable como Blackwatch, seguía apuntándolo con el cañón de su rifle, pero era evidente que el agente ya no le prestaba atención, sino que hablaba con quien probablemente era su oficial superior en holollamada. Había descartado a David como una amenaza, asumiendo que el arma con la que le había disparado había surtido efecto. Un error que le costaría caro. Negándose a desaprovechar la oportunidad, David reconstruyó el monoire en su brazo, manteniendo la muñeca deliberadamente fuera de la vista del guardia, y extendió lentamente el alambre por el hormigón, subiéndolo por la pernera del pantalón del agente y cruzándolo por su brazo como un encantador de serpientes que da órdenes a una serpiente, moviéndolo lentamente hacia adelante hasta que se arrastró hasta el rifle en sus manos. Enrolló el cordón alrededor del rifle 2 veces, justo sobre el cerrojo, y luego lo tensó. Cuando el guardia se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El hombre reaccionó rápidamente, apuntando a David con el cañón del rifle en cuanto se dio cuenta de lo que ocurría, pero David tensó el alambre y partió el hierro por la mitad antes de que pudiera apretar el gatillo. El cerrojo y el cañón cayeron al suelo con un ruido metálico al derramarse la mitad trasera de las entrañas cercenadas del rifle por el cajón de mecanismos. David se abalanzó y hundió el puño en el pecho del hombre antes de que pudiera desenfundar su arma o pedir ayuda, atravesando con la mano la armadura, la carne y el hueso, salpicando la sangre del hombre por todas partes como una tubería reventada. Sus zarcillos alimentadores no tardaron en clavarse en el moribundo, desgarrándolo como una manada de hienas voraces, licuándolo y consumiéndolo por dentro. Los únicos rastros que quedaban del pobre soldado eran los charcos de sangre que cubrían el hormigón y los trozos del rifle cercenado que yacían destrozados a sus pies. Mucho mejor. Exhaló aliviado, sintiéndose un poco más él mismo otra vez. Consciente de que era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran refuerzos, David se abrió bruscamente el pecho con una sola garra, casi partiendo su torso por la mitad, y comenzó a expulsar de sus entrañas las cápsulas metálicas que contenían la biomasa infectada. El proceso pareció más largo de lo que realmente duró, pero finalmente todas fueron expulsadas de su cuerpo, marcando el suelo de concreto y esparciendo gotas de sangre por la habitación al impactar contra el suelo una tras otra. Solo después de expulsarlas todas, David permitió que su cuerpo se recompusiera y luego observó su entorno. Bajo tanta sangre y vísceras, la habitación parecía una especie de cámara de descontaminación improvisada. Tras la puerta de acero reforzado, se encontraba una habitación de hormigón sin ningún rasgo distintivo, con otra puerta igual de pesada al otro extremo, a pocos metros de distancia. La habitación era tan pequeña que solo cabían unas 10 o 12 personas a la vez, menos si iban equipadas. Lo más interesante era la sangre con la que la había cubierto. David miró los restos del arma que casi lo había matado. El hierro en sí no era especial, al menos no más que el resto del arsenal de Blackwatch, pero los nuevos recuerdos que flotaban en su mente revelaban que estaba cargado con nuevas balas experimentales que sus científicos les habían proporcionado. Balas de punta hueca encamisada con una pequeña ampolla de vidrio en el centro, llenas de un compuesto especial diseñado para corromper y necrotizar su carne, destruyéndolo desde dentro. Balas antivirales, las llamaban. El agente no había sido informado sobre los principios científicos detrás de ellos, pero David podía dar fe de que funcionaban. David se agachó para recoger el cargador, con la intención de destruir las balas para que no pudieran recuperarlas y usarlas contra él más tarde, pero el sonido lejano de fuertes pasos al otro lado de la puerta lo obligó a replantearse sus prioridades.
Su primer instinto fue irrumpir por la puerta y destrozarlos, pero descartó la idea de inmediato. Esa línea de balas ya casi lo había aniquilado una vez. No le cabía duda de que varios escuadrones estaban posicionados al otro lado de la puerta, todos equipados con esas balas antivirales, listos para disparar en cuanto la puerta crujiera. Si intentaba el acercamiento directo, estaría destrozado. Su segunda idea era huir. Atraerlos y obligarlos a dispersarse buscándolo. Si jugaba bien sus cartas, podría dar la vuelta y entrar de nuevo mientras todos los agentes los buscaban. Parecía prometedor, pero seguía siendo arriesgado y dependía de muchas suposiciones. A estas alturas, tenían acceso a la mayoría de las cámaras de seguridad de la ciudad, así que podrían seguirlo a cualquier parte siempre que alguien lo viera. Podría transformarse en otra persona que ya hubiera asimilado, pero si lo hacía en el momento equivocado y era detectado por la cámara, sabrían que podía hacerlo y se adaptarían en consecuencia. Blackwatch aún no sabía que tenía ese as bajo la manga, según el agente que acababa de consumir, Miguel Silva, al parecer, o al menos sus superiores no les habían informado de esa posibilidad, y David quería que siguiera así el mayor tiempo posible. Necesitaba mantener la discreción si quería sobrevivir. Su mayor preocupación eran las balas antivirales. Bastaría con un par de balas perdidas para dejarlo inconsciente si no conseguía escapar de ellas. Si tuviera una forma de eliminarlas, podría eliminarlas una por una y luego vaciar la base sin problemas, pero, por desgracia, no creía que hubiera nada que hacer para neutralizar la amenaza que representaban. Tenía una forma de limitar potencialmente el daño con la armadura subdérmica que Miguel había añadido, pero las rondas antivirus hacían que sus capacidades defensivas fueran bastante sospechosas, y al hacerlo estaría limitando su movilidad, aunque fuera solo un poco, algo que dudaban hacer en una pelea donde los milisegundos importaban. Un plan empezó a gestarse en su cabeza. Sus oponentes estaban bien armados y con armadura pesada, pero sus aumentos eran limitados e inferiores a los suyos. Sus mayores fortalezas ahora mismo eran su posicionamiento, preparación y trabajo en equipo. Necesitaba una forma de mitigarlos. Golpearlos de una forma inesperada. Miró al techo, observando la rejilla metálica soldada, de unos 6 milímetros de acero, que separaba a David de las calles de arriba. Su escondite era un túnel de mantenimiento reutilizado, construido directamente bajo tierra. Apenas unos 30 centímetros de asfalto y hormigón lo separaban de las calles de arriba, a juzgar por el grosor del hormigón que rodeaba la rejilla. Estaba bien camuflado, pero no era un refugio antiaéreo, ni mucho menos. Y David apostó que sería una bomba increíble. David corrió escaleras arriba, atravesando el andamio antes de lanzarse al aire con un potente salto. En el punto más alto del salto, se impulsó contra la pared más cercana, impulsando aún más hacia arriba, hacia el rascacielos opuesto, donde aprovechó un ligero saliente del alféizar de una ventana como punto de partida para continuar su ascenso. Regresó al primer edificio para conservar el impulso, alternando entre ambos hasta alcanzar la velocidad suficiente para empezar a correr directamente por las paredes. Sus pies se clavaron en la carcasa metálica del rascacielos, cuya superficie se deformaba bajo sus zapatos como arcilla blanda, dándole agarre a cada paso y manteniendo su trayectoria vertical. Se sentía como una bala disparada por un camión de riel, acelerando constantemente a través del cañón con cada paso. Cuando llegó al final del barril, el aire a su alrededor gritaba. En cuanto golpeó el tejado del rascacielos, David plantó el pie en la esquina y se impulsó con todas sus fuerzas. En cuanto hizo contacto, sintió de inmediato como la biomasa de su pierna se reestructuraba, rompiéndose y reconstruyendo sus músculos para convertirse en algo más fuerte, algo que pudiera soportar la fuerza que aplicaba sobre ellos. Las fibras se rehicieron en hebras más gruesas y resistentes, ajustando su densidad sobre la marcha y adquiriendo un patrón que le resultaba familiar. Venas negras y geometrías extrañas comenzaron a emerger desde su cadera hasta el pie. El techo se derrumbó bajo sus talones mientras se disparaba hacia el aire. David voló cada vez más alto, sintiendo por un momento que jamás volvería a bajar. Era como si la gravedad lo hubiera perdido por completo. Miró hacia abajo y vio la totalidad de Night City en todo su esplendor ante él, sus imponentes rascacielos surgiendo del desierto como enormes garras deformes que intentaban agarrar el sol sin éxito. Al observar más de cerca, pudo ver el ecosistema mismo, todas las fibras interconectadas y las partes móviles, sus habitantes trabajando sin parar. Se concentró en el suelo, justo debajo del edificio del que había saltado. Abajo, en el callejón, varias figuras diminutas habían salido del pozo de mantenimiento, pululando a su alrededor como un hormiguero perturbado, agitadas, confundidas e incapaces de comprender la bota suspendida sobre sus cabezas. Y la bota estaba empezando a caer. La fugaz preocupación de no sobrevivir a la caída cruzó por su mente durante un instante.
La ignoró, confiado en que probablemente estaría bien, considerando que se había caído de un rascacielos con solo su monofilamento para amortiguar la caída y no había sufrido daño alguno. Esta vez, sin embargo, se había lanzado más alto de lo que creía que podría ascender, y no iba a amortiguar la caída con nada. El aterrizaje lo jodería de todas formas y no lo hacía bien. Probablemente tendría que quemar gran parte de su biomasa extra para mantenerse en pie después del aterrizaje. Aún era mejor que la alternativa. Solo tendría que esperar que su cuerpo pudiera regenerarse lo suficientemente rápido para no morir después de caer al suelo. David se enderezó formando una columna vertical, presionando los brazos contra los costados para eliminar la mayor resistencia posible. Todo su cuerpo se reconfiguró de forma similar a sus brazos de gorila. Todos sus músculos se transformaron en hebras de aleación con memoria de forma y uniones sinápticas reforzadas, incrustadas con venas ennegrecidas que parecían actuar como bombas de combustible para la biomasa que quemaban al usarlas. En cuestión de segundos, alcanzó la velocidad terminal. El viento le azotaba la cara con fuerza como monoalambres etéreos, y la fricción del aire rozaba su biomasa expuesta. Se inclinó ligeramente, ajustando su trayectoria al descender, apuntando justo al norte de la entrada del pozo de mantenimiento. No estaba seguro de cuántos agentes quedaban dentro, pero pensó que cuanto más daño estructural pudiera causar a su base, mejor. El aire se densificaba a cada milisegundo mientras intentaba dirigirse hacia el callejón. La tierra y el polvo en el aire le arañaban la piel mientras el suelo se elevaba a su encuentro. En cuanto pasó el rascacielos más cercano, David giró el cuerpo en el aire como un gato y se puso de pie, doblando ligeramente las rodillas y preparándose para la colisión inminente. Algunos agentes de abajo intentaron dispararle con la vana esperanza de abatirlo antes de que hiciera contacto. Las balas de plomo zumbaron junto a él, con sus zumbantes silbidos resonando en sus oídos al fallarle por poco. Todo su mundo se convirtió en una mancha de cristal y acero mientras el suelo se precipitaba a su encuentro. Luego, el impacto. La onda expansiva atravesó toda la intersección. La calle se derrumbó a su alrededor. Tanto el asfalto como el hormigón se rompieron en 1000 pedazos. Casi todas las ventanas se hicieron añicos en una cacofonía de cristales rotos. Las varillas de acero y los refuerzos se deformaron donde pudieron y se agrietaron donde no. Los tímpanos de David estallaron solo con el impacto. La fuerza le había pulverizado las piernas. La biomasa quitinosa estructural que había reemplazado las espinillas se había convertido en un polvo fino, que se gelatinizó al instante y luego se disolvió para absorber el impacto del aterrizaje. Entonces la fachada de las calles de Night City cedió, dejando al descubierto uno de los muchos secretos que ocultaban debajo, y su mundo se llenó de polvo y grava cuando se desplomó en el pozo que acababa de crear. Tuvo que descansar un minuto para que su biomasa le reconstruyera las piernas, pero David finalmente salió de entre los escombros, sacudiéndose el polvo mientras sus tímpanos se reconstruían. Una rápida mirada a su alrededor reveló poco, salvo que no había supervivientes a la vista. Todos los que estaban a su alrededor habían sido aniquilados por el impacto. Su visión de calor iluminó los restos frescos de lo que una vez fueron al menos 4 escuadrones completos, todos ellos aplastados tan completamente que eran irreconocibles, de no ser por el calor residual que emanaban sus cadáveres. Sus entrañas desmenuzadas estaban esparcidas por debajo del hormigón en polvo y las varillas de refuerzo, sin parecerse ya a nada humano. David dudaba que alguno de sus cerebros estuviera lo suficientemente intacto como para extraer algo útil de ellos. Sin embargo, la biomasa era biomasa, y necesitaba toda la que pudiera conseguir por si alguien había sobrevivido al impacto. Esas balas que tenían no eran algo con lo que estuviera dispuesto a jugar. Sus zarcillos alimentadores se ramificaron, excavando y volcando trozos de hormigón para exponer la preciada carne que había debajo, y luego asimilaron todo lo que pudieron encontrar. Como esperaba, los restos no valían nada más allá de la biomasa que proporcionaban, pero eso le bastó. El agente que había devorado antes tuvo la amabilidad de darle otra herramienta a su arsenal, una que estaba encantado de probar. Sus oídos mejorados captaron el leve ruido de pasos que se acercaban rápidamente desde el oeste. Supuso que al menos un escuadrón venía en camino, probablemente más. Sin dudarlo, David afiló sus dedos en garras afiladas y los clavó en una losa de hormigón cercana, clavándolos en la roca artificial hasta encontrar la varilla enterrada en su interior. Envolvió sus garras alrededor del refuerzo metálico como un mango y moldeó el trozo de piedra en algo vagamente parecido a un escudo antidisturbios de gran tamaño. Dudaba que resistiera el fuego continuo, pero debería proporcionarle suficiente cobertura para acortar la distancia antes de ser aniquilado por la munición antiviral. Con un poco de suerte, eso sería suficiente. David tomó la iniciativa, avanzando hacia el pasillo este bajo el rascacielos negro.
Los recuerdos del agente recién fallecido le proporcionaban un mapa mental de los pozos de mantenimiento donde se había atrincherado Blackwatch. El pasillo de hormigón desnudo repetía sus pasos mientras se adentraba en la oscuridad, amortiguando el sonido distante de los enemigos que se acercaban. Tuvo que aguzar el oído para oírlos. Se habían vuelto más silenciosos. Debían estar cerca. David levantó su escudo y se preparó para el contacto. Se observaron por primera vez en los extremos opuestos de otro largo túnel en pendiente descendente, justo después de que el primero girara a la izquierda. 2 escuadrones de Blackwatch marchaban al unísono, ocultos en la sombra, apiñados en el estrecho pasillo. Tanto él como el escuadrón enemigo dudaron un instante, analizando su entorno tanto como se atrevieron. No había ninguna cobertura entre ambos, salvo el escudo improvisado que David sostenía en la mano. No tenían forma de dispersarse y rodearlo. Un embudo fatal. Perfecto. Se abalanzó sobre el enemigo sin dudarlo. El hormigón se hizo añicos bajo sus pies al despegar, incapaz de soportar la fuerza de su ciberware mutado. Venas negras vibraban con fuerza por todo su cuerpo, mientras las fibras musculares con memoria de forma aplicaban una fuerza aterradora al suelo bajo sus pies. Su improvisada barricada resonó violentamente contra su antebrazo, y trozos de piedra volaron en todas direcciones mientras acortaba la distancia, apenas resistiendo la repentina lluvia de plomo. No disminuyó la velocidad ni siquiera cuando hizo contacto con el primer agente. La inercia por sí sola lo llevó directamente a través de 3 de ellos. Sus huesos se rompieron como cristales en cuanto los alcanzó. David pulverizó a los pocos desafortunados Gonks que no lograron apartarse a tiempo, abriéndose paso entre la multitud de soldados con el escudo por delante. Arrebató en el aire el rifle de uno de los muertos antes de girarse y disparar una ráfaga corta contra el más cercano que seguía en pie. Las balas impactaron en la placa dorsal del agente, aturdiéndolo, pero sin abatirlo. Los demás soldados se dieron la vuelta y lo atacaron sin piedad. David apuntó con el escudo, pero no fue lo suficientemente rápido. 2 balas le rozaron la pierna izquierda. Una tercera le impactó por encima de la cadera. El virus comenzó a extenderse, con una agonía abrasadora que le atravesaba el costado. El tiempo se ralentizó. 3 de sus vértebras se reconstruyeron formando un haz segmentado de celosía y alambre. David se retorció, minimizando su perfil y agachándose tras su escudo, luego centró su atención en su interior, sellando la biomasa infectada en jaulas de prisiones cristalinas y pseudometálicas antes de que pudiera extenderse más. El dolor remitió de inmediato, pero la infección ya había aniquilado más de la mitad de la biomasa que había obtenido al consumir a Miguel. No podía permitirse actuar imprudentemente, pero cuanto más tiempo estuviera a la defensiva, más oportunidades tendrían de asestarle un golpe. Sus balas impactaban contra su barricada improvisada como lluvia ácida, desgarrando la piedra con cada gota. David los contaba uno por uno mientras intentaba desesperadamente encontrar una solución a su problema, dedicando cada milisegundo que le permitía su cromo robado a pensar en alguna forma de forzar una abertura. Blackwatch no era tan incompetente como para concederle una. Necesitaba algo que les diera la vuelta a la tortilla, algo que los pusiera a la defensiva. Miró la pared y luego su rifle robado. Eso podría funcionar. David transfiguró su ojo derecho, recalibrando su sistema de análisis de trayectoria para tener en cuenta tanto el calibre como el ángulo de retroceso de su arma antes de disparar una salva de más de una docena de balas contra la pared. El retroceso del arma impulsó la boca del cañón hacia arriba y a la izquierda, dando a sus disparos mucha más cobertura. Casi de inmediato, la lluvia de balas que devoraba su baluarte disminuyó, aunque aún no oía cuerpos caer al suelo. Disparó otra ráfaga rápida, y los disparos de respuesta cesaron por completo durante apenas un segundo. David irrumpió en acción, con los músculos con memoria de forma, crujiendo el suelo bajo sus pies, mientras se abalanzaba sobre el agente más cercano. Hundió sus garras en la garganta del hombre justo debajo de su máscara blindada, con la vista ya escudriñando el resto de la sala, evaluando las amenazas restantes mientras la sangre fresca del soldado le manchaba la mano. 2 ya lo apuntaban con sus rifles. Un tercero se quitaba el casco, cuyas lentes de cámara habían sido destrozadas por una bala perdida. El cuarto buscaba su pistola, con el otro brazo colgando flácidamente a un lado. David tenía quizás una décima de segundo antes de que volvieran a disparar, y su escudo ya estaba en las últimas. Un par de disparos más y sería poco más que polvo y escombros. Sin dudarlo, David arrancó la mano de la garganta de su víctima y lanzó la losa de hormigón contra el objetivo más cercano con todas sus fuerzas. Esta se estrelló contra su armadura y lo estrelló contra la pared justo cuando apretaba el gatillo. El hierro salpicó violentamente mientras su caja torácica se hundía por la fuerza del impacto.
Una de las balas del muerto le rozó el hombro, pero no logró perforarle la piel. Desafortunadamente, ese no fue el único agente que le disparó. Una descarga de plomo impactó contra su abdomen, liberando su carga letal una tras otra, mientras las balas se hundían profundamente en su carne. David volvió a estar al tanto de inmediato, pues comenzaron a necrotizar su cuerpo célula por célula. Agarró al mercenario cuya garganta había arrancado y se agachó tras él, permitiendo que el cuerpo, cada vez más rígido, recibiera las balas restantes mientras su biomasa trabajaba a destajo para sellar la infección. La mayor parte de la masa que le había proporcionado Silva ya estaba inutilizada, y el resto no se quedaba atrás. David se deslizó, y su pierna izquierda se transformó en una enorme y afilada garra debajo de la rodilla mientras acortaba la distancia. Valientemente, intentó saltar sobre él, pero en cuanto estuvo en el aire, su destino quedó sellado. Rápido como un rayo, David asestó una patada ascendente, partiendo al soldado por la mitad desde la ingle hasta el hombro. Luego, con una fluidez en el aire, asestó una brutal patada giratoria al costado del moribundo con el talón opuesto. Ambas mitades del cadáver del hombre fueron lanzadas contra los otros dos agentes, mientras la sangre y las vísceras salían volando libremente del cuerpo. El hombre del brazo roto disparó su pistola desesperadamente contra David. La explosión iluminó el oscuro pasillo con un estruendo atronador, pero la bala fue interceptada por el cadáver volador de su camarada, que se estrelló contra él antes de que pudiera apretar el gatillo de nuevo, derribándolo y enviando su pistola por el pasillo. David aterrizó torpemente, jadeando. La necrosis había infectado la mayor parte de su biomasa, dejándolo con la sensación de haber sido vaciado por dentro con una pala. Su cuerpo luchaba por obedecerle, repentinamente débil por la inanición. Una masa de zarcillos se clavó vorazmente en el cuerpo que aún sostenía, asimilando cada fragmento del cuerpo del soldado en un intento desesperado por superar al virus que se propagaba rápidamente por él. Golpeó con fuerza cada fragmento de biomasa recién asimilado que obtuvo contra los muros de la prisión que había erigido alrededor de los virus, reparando las grietas y reforzando los puntos más delgados. Apenas había logrado sellarlo todo cuando este logró devorar el resto de su cuerpo. Estaba estable, pero su biomasa era peligrosamente baja. Un disparo más y estaba muerto, y el agente con el casco roto ya llevaba el fusil al hombro. El brazo izquierdo de David se distorsionó, utilizando toda la masa disponible para reconstruir su monoalambre. Atacó las manos del fusilero, obligándolo a abortar el disparo y a agacharse hacia atrás para escapar del alambre de David y evitar que le cortaran las muñecas. David aprovechó la ventaja, extrayendo otro rifle del cadáver que acababa de devorar y vaciando el cargador en el cráneo del agente de la Blackwatch. Su sistema de análisis de trayectoria lo mantenía enfocado mientras giraba la cara del soldado hacia Scott. Su percepción del tiempo finalmente se normalizó. El último hombre ya estaba prácticamente muerto, en el suelo, desarmado y con un brazo roto. No había necesidad de seguir quemando su cromo nuevo con la poca biomasa que aún le quedaba. David se giró y lo miró fijamente, observando impasible mientras retrocedía a gatas hasta que su espalda golpeó la pared. El hombre sacó su cuchillo de combate y lo sostuvo frente a él a la defensiva, esperando el inevitable ataque. David no dijo nada, contento con observar y esperar a ver qué haría el hombre. Pasaron 5 segundos, luego 10. El soldado se llevó lentamente el brazo al casco y se limpió la sangre con la manga, pero no intentó hacer nada más. David frunció el ceño. Había esperado que el agente actuara, enfrentándose a una muerte segura como estaba. Pero era posible que estuviera jugando a largo plazo, fingiendo debilidad, esperando la oportunidad adecuada para atacar. Bien. 2 pueden jugar ese juego. Quítate el casco, ordenó David, rompiendo el silencio. El soldado herido dudó, considerando visiblemente si sería buena idea dejar su única arma y seguir sus órdenes. Tras un momento de reflexión, el hombre se armó de valor y apuntó a David con su espada en señal de desafío. David suspiró e ignoró la amenaza, volviéndose hacia un cadáver cercano y asimilándolo en una ráfaga de tentáculos. El alivio inundó su cuerpo al incorporar la carne del hombre a su biomasa, sintiéndose ya tan delgado como hacía un momento. ¿De verdad crees que tu cuchillo me va a hacer algo?, le preguntó al agente, tomando con indiferencia un segundo cuerpo y devorándolo con la misma rapidez que el primero. Quítate el casco. Quiero ver con quién estoy hablando. El soldado vaciló, el conflicto era evidente en su postura, pero se mantuvo firme y rechazó la orden una segunda vez. Como mínimo, tenía agallas. Aunque fuera molesto. Podría prescindir de ti, ¿sabes?, reflexionó David. Dejarte ir, incluso ofrecerte una salida. Ayudarte a fingir tu muerte, conseguirte una nueva identificación, lo que necesites para que Blackwatch te deje en paz. Solo tienes que responder a unas cuantas preguntas.
Seguro que tus jefes te pagan un dineral, pero ¿qué harás con todos tus remolinos si mueres? David no podía ver los ojos del hombre, pero podía sentir su mirada. Te diré algo. Solo dime quiénes crees que son esos intelectuales para los que trabajas y tu mejor estimación de dónde está tu base de investigación, y te dejaré salir de aquí sin hacer preguntas, ofreció, devorando con indiferencia un tercer cadáver. Ya empezaba a sentirse mejor. El hombre seguía mordiéndose la lengua, aunque David ya lo esperaba a estas alturas. El agente probablemente no confiaba en que el monstruo devorador de hombres no lo traicionara, aunque hablara. David no podía reprochárselo. Si sus posiciones se invirtieran, probablemente él sentiría lo mismo. Pero David no necesitaba que la gente hablara. Solo necesitaba que pensara. No. De acuerdo. No puedo decir que no lo intenté. David hizo un gesto de transformar su mano en un conjunto de garras ferozmente afiladas, vasos de ébano y púas que sobresalían de su antebrazo. Se acercó al agente herido, listo para destriparlo, pero el agente de repente dejó caer su cuchillo y levantó la mano en señal de rendición. Espera. Hablaré. Suplicó el mercenario. Su voz se cansaba por la lesión y la falta de uso. David hizo una pausa, esperando a que dijera algo más, pero no salió nada más de su boca. Ambos permanecieron así unos segundos, el agente de la Guardia Negra mirándolo en silencio, y David mirando fijamente la única lente limpia de la cámara en el casco del soldado. Mierda. Lente de la cámara. Lo habían engañado. David golpeó la lente con el puño, rompiéndola en pedazos y arrugando el casco que la incrustaba antes de hundir sus garras en el pecho del agente, atravesando la armadura y la carne a la vez. El hombre exhaló lastimosamente, con ambos pulmones perforados por las garras de David. La sangre comenzó a fluir por la parte inferior del casco roto del soldado. Sus zarcillos alimentadores se extendieron desde su mano con garras hasta las entrañas del soldado, digiriéndolo de adentro hacia afuera con su biomasa. Un torrente de recuerdos lo invadió mientras asimilaba la información de la gente. David ignoró la mayoría, repasando mentalmente las últimas semanas de su vida y luego retrocediendo mientras escudriñaba las memorias de la gente para determinar quién y qué tenía acceso a las transmisiones de sus cascos. Por lo que pudo ver, las cámaras en los cascos de los soldados estaban conectadas a un clúster central de computadoras conectado directamente al generador de energía un piso más abajo. El clúster era un nodo central de la pequeña subred creada y operada exclusivamente por Blackwatch, operando justo bajo las narices de las megacorporaciones de Night City y Netwatch. Sin embargo, la ubicación exacta de los demás puestos de avanzada se le había ocultado a la gente, tras capas de IC tan sofisticadas que ni siquiera podía comprenderlas. Solo le habían dicho que Blackwatch había construido puestos de avanzada en cada sector de la ciudad para cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Sin embargo, lo más preocupante de inmediato fue que la cámara del hombre había captado una imagen nítida de su rostro, que luego se envió a su ordenador central justo antes de que David lo dejara inconsciente. Su técnico no tardaría mucho en subirla a su subred, y entonces todas las células de Blackwatch de la ciudad sabrían exactamente qué aspecto tenía. Se maldijo a sí mismo por no haber pensado en eso antes. David se giró y corrió por el pasillo, desviándose justo al final. Recorrió los tortuosos túneles subterráneos como si hubiera vivido en ellos toda su vida, corriendo hacia la escalera al otro lado de las instalaciones. Cruzó la distancia en un abrir y cerrar de ojos, saltó por encima de la barandilla y se dejó caer junto a un tramo de escaleras, golpeando el suelo con un estruendo atronador y agrietando el hormigón bajo sus pies. Si antes no sabían que venía, ahora sí lo saben. David corrió por el pasillo adyacente y atravesó la puerta reforzada del fondo, arrancándola de las bisagras. La habitación estaba rodeada de estanterías con computadoras zumbando, todas conectadas en cadena, con 1000 ventiladores zumbando a la misma frecuencia. Un gran monitor en el extremo izquierdo de la habitación estaba conectado a una sola computadora más grande, a la que todas las computadoras conectadas. El generador de la instalación se encontraba en el extremo opuesto, una gruesa carcasa metálica que encerraba lo que debía haber sido un conductor masivo. Y un solitario agente de la Blackwatch permanecía en silencio en el centro de la habitación, perfectamente sereno a pesar de la puerta de acero que se dirigía hacia él. El agente no hizo ningún movimiento para evitar la puerta. Con calma, buscó la empuñadura en su cadera, dio un paso hacia la losa voladora de la muerte y desenvainó su espada. Las dos mitades de la puerta cortada volaron sin hacerle daño mientras él miraba impasible a David, con chispas bailando en el filo de su espada. Rápido, fuerte, preciso. Potenciadores musculares y un Kerensikov, al menos. Supongo que la espada está recubierta de antivirus. David reactivó su propio Kerensikov y atacó las piernas de su oponente con su monoalambre.
El hombre saltó con gracia sobre el alambre, acortando la distancia entre ellos. David intentó atraparlo en el retroceso mientras estaba en el aire, pero el agente extendió su reluciente katana, claramente cubierta de algo, y David se vio obligado a abortar su ataque y evitar el contraataque del espadachín en lugar de arriesgarse a enfrentarse de nuevo al antivirus. El soldado volvió a ponerse a su alcance, asestando múltiples cortes desde varios ángulos para poner a prueba su guardia. David zigzagueaba dentro y fuera del alcance del hombre como un boxeador profesional, con su sistema de análisis de trayectoria funcionando a toda máquina para predecir cuándo y dónde atacaría su oponente. Intentó contraatacar aprovechando los huecos que la gente dejaba entre sus ataques, pero cada vez que intentaba asestar un golpe rápido con sus monoalambres, la espada del hombre ya estaba posicionada para bloquearlo, obligándolo a detenerse en seco cada vez. Los huecos son deliberados. Me está provocando. Probablemente también tenga algún tipo de análisis de trayectoria. No sería lo suficientemente rápido para bloquearme sin él. David se lanzó hacia atrás, poniendo distancia entre ellos para intentar ganar tiempo para pensar, pero el espadachín estaba listo para eso, sacando 2 cuchillos de su cinturón y lanzándoselos a David uno tras otro. Giró el torso, zigzagueando entre ellos mientras azotaba con su monoalambre el brazo extendido del hombre. Esa maldita espada siempre estaba en el camino, hiciera lo que hiciera. Consideró intentar usar sus garras contra la katana, pero dudaba que pudieran resistir por mucho tiempo contra la katana recubierta de antivirus. David adoptó un ritmo forzado con su oponente. Bailaban dentro y fuera del alcance del otro mientras giraban en círculos por la sala de seguridad, buscando huecos en las defensas de su oponente y dejando falsas brechas en las suyas para provocar que el otro se comprometiera demasiado. David luchaba por mantenerse fuera del alcance de su oponente, intentando desesperadamente encontrar la manera de desactivar la espada del agente, mientras que este mantenía una frustrante vigilancia de sus líneas defensivas en todo momento, intentando constantemente acortar la distancia. Pero ni él ni el espadachín estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas para asestar un golpe limpio y su duelo rápidamente se estancó. Cualquier ataque real de cualquiera de los dos equivaldría a una destrucción mutua asegurada. David cambió de táctica. Abandonó el duelo y corrió hacia el nodo controlador, situado justo a la izquierda del monitor. El agente que había consumido recientemente había ayudado a configurar el clúster informático, tras haber sido Netrunner la mayor parte de su vida, lo que significaba que sabía exactamente dónde golpear para causar el mayor daño. Oyó el característico chirrido de una pistola al ser desenfundada a sus espaldas y, por reflejo, se puso en cuclillas, pero ninguna bala acompañó el desenfunde. David estiró el cuello para ver qué hacía el hombre, pero al girar la cabeza, se encontró de nuevo frente a la punta de la espada de su oponente. ¡Mierda! Pateó a la gente desesperadamente, desviando el ataque del hombre. Su pierna se reestructuró al arremeter con un potente talonazo. Las venas ennegrecidas de biomasa volvieron a emerger, mientras todo lo que se encontraba debajo de su rodilla derecha se alargó repentinamente, adelgazándose hasta convertirse en una garra extremadamente afilada. La hoja recién forjada se clavó profundamente en la armadura del hombre, obligándolo a redirigir su hoja hacia el borde de la pierna de David para evitar ser desgarrado. David aprovechó la situación, retorciendo el cuerpo y asestando una fuerte patada con la otra pierna, lanzando al hombre al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared del fondo con un golpe sordo y se desplomó casi desmayado en el suelo, aturdido pero aún con vida. Transfigurando su pie a su estado anterior, David se puso de pie de un salto y corrió a cortar la distancia, pero se vio obligado a abandonar su ataque y arrojarse a un lado cuando el agente levantó su pistola y disparó 4 tiros. Intentó golpearlo con su monocable al caer al suelo, pero el hombre rodó con el golpe, de modo que el cable solo rozó su armadura en lugar de cortarla limpiamente. El soldado reajustó su agarre y blandió su espada contra el cable de David al girarlo, obligándolo a retraerlo de nuevo. No llegaba a ninguna parte. Cada ataque conllevaba demasiado riesgo. El espadachín posiblemente estaba dispuesto a sacrificar su propia vida para matar a David si llegaba el momento, y su fingido intento de destruir el nodo controlador no había dado resultado. El espadachín ya conocía su plan y estaría listo para la próxima vez que lo intentara. Necesitaba algo para lo que su oponente no estuviera preparado. Veamos qué tan bueno es su ICE. David sentía como su cerebro se contorsionaba dentro de su cráneo, plegándose sobre sí mismo miles de veces por segundo, concentrando la biomasa en miles de millones de nuevas vías neuronales superpuestas.
Sus sinapsis se reasignaron y reestructuraron alrededor de las placas de circuitos biológicos que se apretaban nebulosamente en la parte posterior de su cabeza, interconectadas de maneras infinitamente complejas que le costaba comprender, todo canalizado finalmente hacia el transmisor simulado en el núcleo de su cibercubierta recién replicada. Objetivo identificado. Comandos de entrada. Mal funcionamiento de ciberware. Cortocircuito. Quema de sinapsis. Su enemigo se estremeció. El soldado se mantuvo de pie con esfuerzo, con el equilibrio inestable. Sui se resistía con firmeza, pero David no necesitaba sus ataques rápidos para atravesar las barreras de la gente. Solo los necesitaba para distraerse. David disparó una segunda oleada de ataques rápidos contra el agente justo cuando este se deshizo de la primera y apuntó con su espada. El espadachín se estremeció cuando otra ronda de demonios arremetió contra sus defensas virtuales, intentando destruir su ICE solo con fuerza bruta. Con su concentración dividida, aflojó el agarre de su espada, solo por un instante. Eso era todo lo que necesitaba. David se lanzó hacia adelante, acortando la distancia en un instante con una poderosa embestida. El espadachín retrocedió un paso para mantener el espacio, reposicionando su espada para detener el ataque de David, pero este echó el brazo hacia atrás, se agachó y giró sobre la punta del pie, asestando un devastador golpe circular. El soldado aprovechó la finta y lanzó un corte desesperado a su espalda expuesta, pero su pierna se afiló de nuevo en la garra mortal que le era familiar y cortó limpiamente el antebrazo del hombre, haciendo que tanto la espada como su extremidad amputada rodaran por el suelo en un espantoso chorro de sangre. El espadachín solo logró disparar un tiro antes de que el monstruo le cortara la garganta. Un nuevo conjunto de recuerdos revoloteó en la mente de David mientras devoraba sin contemplaciones al espadachín, usando la biomasa sobrante para sellar la nueva bala en su cuerpo. Fujikawa Sora había sido un ex ninja de Arasaka que desertó décadas atrás cuando su familia se convirtió en víctima de las políticas internas de la empresa, y había ascendido hasta convertirse en uno de los oficiales de campo de Blackwatch, uno de los 6 desplegados en Night City, según su conocimiento, con la orden de rastrear una muestra descontrolada que había desaparecido después de que uno de sus científicos se ausentara sin permiso y la robara. El nombre de dicho científico apareció en una morgue poco tiempo después. Habían establecido una base avanzada en cada sector importante de Night City y comenzaron a rastrear sistemáticamente las calles en busca de la muestra robada. A partir de ahí, no tardaron en confirmar que su contenido se había filtrado. 2 escuadrones distintos fueron atacados y diezmados, uno en Santo y otro en Westbrook, y uno de sus vehículos blindados fue destruido, con sus datos irrecuperables. Una vez confirmados los rastros del virus Blacklight en ambos lugares de conflicto, desenterraron toda la información posible sobre la mujer que su equipo de exploración fallecido había buscado. Isabella Ramírez, la paramédica que supuestamente había manipulado el cadáver del científico. Se informó que había muerto hacía más de una década, pero había reaparecido en Night City hacía unos años, trabajando discretamente como civil, aunque sus registros financieros sugerían una fuente de ingresos secundaria no declarada, probablemente la venta de cromo, dado su trabajo principal. Su paradero no se había informado desde que el primer equipo de exploración murió. Su equipo, nombre en clave Watson, encontró un apartamento a su nombre poco después y preparó una emboscada, con un escuadrón de guardias rotando cada 12 horas con apoyo a larga distancia. Finalmente, alguien mordió el anzuelo, y pudieron ver por primera vez al ladrón. Un joven con una chaqueta gris grande y capucha que le ocultaba el rostro. Había matado a 3 de sus compañeros en segundos antes de que el cuarto lograra abatirlo y pedir refuerzos, pero el sujeto designado como Mars revivió y lo mató poco después. Ni siquiera el francotirador de apoyo que le reventó la cabeza a Mars como si fuera un globo fue suficiente para contenerlo. Regeneró todo su cráneo, con capucha y todo, y escapó por los tejados, perdiendo su rastro. Había estado escondido desde entonces, hasta hoy, cuando derrumbó su base avanzada y masacró a todos los que estaban dentro, pero no antes de que su Netruner le viera bien la cara mientras intentaba hackear su enlace personal y enviara la imagen a su grupo de red, que a su vez enviaría todas las pruebas que habían recopilado sobre él a sus otros equipos. Los oficiales Bloom y Dorfman sin duda harían buen uso de eso. Fujikawa solo tenía que demorarse lo suficiente para que los datos se subieran a su subred. Mierda. David corrió hacia el monitor principal, rezando por tener tiempo, pero en cuanto miró la pantalla, supo que era demasiado tarde. Sus archivos se habían cargado correctamente, y los demás escuadrones sin duda habían descargado copias locales en cada terminal. Conocían su rostro y, con un poco de investigación, también sabrían su nombre. Sin embargo, ahora también conocía los rostros y nombres de 2 oficiales de la Guardia Negra. Los verdaderos, no solo los indicativos que les habían dado.
Nombres que podían rastrearse. 1000 emociones se arremolinaban en la mente de David. Preocupación por su seguridad, miedo por su tripulación, odio por la organización que había asesinado a su madre. Su antigua vida había terminado, y su descuido había puesto en peligro a todos sus conocidos. Nada volvería a ser igual. Pero a pesar de todo eso, una sonrisa salvaje se dibujó casi involuntariamente en el rostro de David mientras contemplaba la imagen de sí mismo, con el desprecio ardiendo en sus ojos reflejados. El juego finalmente había comenzado en serio, y no podría estar más emocionado.